El título de mi mensaje hoy es Las batallas de la vida. ¿Cuántos han tenido que enfrentar batallas en la vida? Todos, ¿cierto? Yo creo que no hay nadie que no haya tenido que enfrentar. Todos. Y si no las, tal vez dices, no, yo como que no, pues quiero decirte que vendrán. Todos enfrentaremos batallas en nuestra vida. ¿Cómo ganar esas batallas? Y es la continuación de nuestro estudio de Génesis, hoy capítulo 14, versículo 1 al 16, y les voy a contar de qué se trata. En este capítulo 14 se habla de la guerra, estalló la guerra. Es la primera guerra que las Escrituras mencionan de una manera como que se organizaron reyes contra otros reyes, naciones contra otras naciones. Y de un bando están los invasores, 4 reyes, uno de ellos era el rey de Babilonia. Recordemos que allí donde se construyó la Torre de Babel y se hizo un reino que desafió a Dios, al Dios del cielo. Y ahí dentro de esos invasores estaban esos 4 reyes, ahí estaba el rey de Babilonia. Y los invadidos eran 5 reyes de las ciudades cercanas a la llanura del Jordán. 2 de ellas eran Sodoma y Gomorra, que son conocidas en las Sagradas Escrituras por la destrucción que Dios trajo sobre esas ciudades. ¿Cuál fue la causa de la guerra? La causa de la guerra fue la rebelión de los 5 reyes contra el dominio de Kedorlaomer. Entonces resulta que los reyes, Sodoma, Gomorra, estos reyes se rebelaron contra el dominio. 12 años habían estado bajo el dominio del rey Kedorlaomer. Y entonces al año 13 decidieron que se iban a rebelar y que no iban a darle toda la producción de su tierra. Era una tierra muy fértil donde estaba Sodoma y Gomorra, para dársela al otro rey. Así que se rebelaron. Las mismas causas también de hoy por las cuales las guerras, ¿cierto? La rivalidad, las envidias, la avaricia, la codicia del corazón del hombre, ¿cierto? Está, por ejemplo, en lo que está sucediendo allá de Rusia contra Ucrania, allá en el Medio Oriente, las amenazas que hay de Corea del Norte, todo este tipo de demostración de armamentos, de tecnología que pueden destruir el mundo, que pueden destruir la tierra, amenazas, y uno da un mensaje de amenaza y el otro responde, y las potencias están uniendo y mirando cómo es que se van a defender o cómo es que van a pelear, ¿sí? Pues en este capítulo 14 encontramos la primera guerra organizada en las Sagradas Escrituras, y en Génesis 14:10 dice que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, o sea que ¿quiénes fueron derrotados? Los 5 reyes. Los 4 reyes vencieron a los 5 reyes, dentro de los que estaba Sodoma y Gomorra, y algunos cayeron, dice, en pozos de asfalto. Yo les contaba en el estudio bíblico que venimos haciendo del Génesis que leí sobre el gran magnate petrolero John D. Rockefeller. Leyó acerca de estos pozos de brea, de estos pozos que habían allí en el Medio Oriente, con los que calafetearon el arca de Noé, dice la Biblia, y también el arquilla de Moisés donde fue puesto. Y aquí dice la palabra que cuando iban huyendo muchos cayeron en esos pozos. Entonces lo usaban en la antigüedad, pero no sabían el mayor uso que se le podía dar. Pues John D. Rockefeller empezó a ver que en ese lugar había mucho petróleo, y esa fue una de las formas como que se inspiró en la Biblia, en las lecturas de la Biblia. Y ustedes saben que llegó a ser el hombre más rico de la historia, ¿sí? El magnate petrolero era un cristiano, hijo de una mujer creyente que le enseñó los principios de Dios, y este hombre fue prosperado de una manera increíble. Pero luego dice que la otra gente que no cayó en estos pozos, dice, huyeron al monte, versículo 11, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
Esta es la motivación, la codicia del ser humano, el deseo de poder, el deseo de controlar a los demás, a las otras naciones, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí es que la guerra es una realidad desde los comienzos de la humanidad. Desde que el ser humano pecó, la guerra es una realidad, ¿sí? Y la guerra en su literalidad es un conflicto armado entre naciones, entre pueblos o entre grupos. Es un conflicto armado. Sin embargo, quiero hablar de la guerra que se extiende más allá de los campos de batalla y se infiltra en las trincheras de nuestras vidas. Esa guerra que está en nuestra vida cotidiana. Esa guerra que libramos cada uno de nosotros, ¿cierto? Libramos una guerra en el área económica, una lucha, como dice la gente, ¿cómo es? Alma y sombrero, ¿cierto? Luchando por ganar el dinero con el sudor de la frente para sostener a la familia, para construir. Una guerra que enfrentamos contra la enfermedad. Es una batalla constante. No podemos enfrentar nosotros, digamos, a la enfermedad, si usamos la misma metáfora de la guerra, nos enfrentamos al deficiente funcionamiento del cuerpo por alguna situación, ¿sí? Nos enfrentamos a virus, a bacterias, a células malignas, que son como los invasores que vienen a robarnos la salud, ¿cierto? Y ahí estamos en esa batalla contra esos invasores. También en la relación de pareja hay frentes de batalla. A veces las palabras son balas y los silencios son trincheras en la relación, en el hogar, en la familia. Pero a veces no hay silencio de trincheras, sino balas, va y viene en la relación de pareja. Entonces, hoy quiero hablar acerca de esa guerra que se ha infiltrado, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, en los rincones de cada área de nuestra vida y que estamos en esa batalla. Relaciones de padres e hijos. Y aquí la guerra se libra en la crianza. Como padres defendemos valores, defendemos límites, amor incondicional. Y los hijos en búsqueda de independencia desafían y se rebelan. También se constituye una guerra, ¿cierto? Una guerra para ahí en la que se da, como se dice popularmente, se tire y afloje, tanto con la relación con los hijos como en la relación de pareja. Y se está luchando y se está batallando también para que el enemigo no se robe a nuestros hijos, para que no destruya nuestros hogares. Ahí estamos. También en las finanzas, el dinero es un campo de batalla constante. Luchamos por estabilidad, por seguridad, luchamos por prosperidad. Las deudas y el afán por el estatus social son enemigos acechantes, porque entonces se constituye también de que yo no me puedo quedar atrás, ¿cierto? Que yo también tengo que demostrar que me va bien, ¿cierto? Pero ese afán también de estatus es una batalla, es una guerra. En el mundo laboral y profesional competimos por ascensos, por reconocimiento, por éxito, ¿sí? La envidia, las rivalidades son batallas de egos, pero sobre todo lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida cotidiana está una guerra espiritual, una guerra entre el bien y el mal que se libra todos los días. La guerra entre el bien y el mal se libra en los rincones más cotidianos de nuestra existencia. Cada elección, cada pensamiento es un campo de batalla. Cuando tú eliges, ahí estás tomando decisiones, estrategias en la guerra, ¿sí? Y queremos amar, queremos perdonar, queremos servir, pero el mal susurra, el mal siempre susurra, lujuria, egoísmo, envidia, resentimiento. La lucha es sutil, pero todos los días estamos batallando. Nuestra mente, el mayor campo de batalla, ¿sí? Entre decir la verdad o engañar, entre vencer nuestro orgullo o dejarnos llevar por nuestro orgullo o ser humildes. La guerra espiritual se libra en lo ordinario y nuestras elecciones determinan el resultado, ¿sí? Nuestras elecciones, cada día.
El versículo 11 dice que los invasores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. Aquí se llamaba Abram. Después Dios le cambia el nombre por Abraham. ¿Sí? Y dice que tomaron a Lot, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Poco fruto le sacaban estas ciudades a su fértil tierra. Fueron tributarias por 12 años y finalmente fueron arrasadas por estos 4 reyes. Así que de nada les sirvió que estaban en la mejor tierra, en la mejor tierra. Por eso fue que Lot escogió, cuando Abraham le dio a escoger, Lot escogió esa tierra, una tierra muy fértil. ¿Y por qué Lot fue llevado como cautivo de guerra? Porque aquí dice la Biblia que también tomaron a Lot y se lo llevaron cautivo. ¿Por qué? Era el sobrino de Abraham. Lot era un hombre justo, ¿sí? Lot había sido muy prosperado. Sus riquezas habían crecido tanto que luego ya la tierra no era suficiente para Abraham, el tío, y para el sobrino. Y hubo en el capítulo 13, que es lo que venimos estudiando en el devocional, los devocionales de martes y viernes, dice que Abraham le da a escoger, ¿sí? Le dice, escoge, y Lot se deja llevar por lo que ve, se deja llevar por la vista, ¿sí? Lot fue poniendo, en el versículo Génesis 13, 12 dice, Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue una decisión de Lot ir a ese lugar en libre elección. En la libre elección que le permitió a Abraham. Y algo que dice la palabra, y de esto compartió Andrés en el devocional, y algo que dice la palabra es que Lot fue poco a poco poniendo sus tiendas, es decir, sus habitaciones, porque ellos habitaban en carpas, en tiendas, se llamaban tiendas como carpas, como oí decir nosotros el camping, pero esas eran más fuertes, eran de cuero de animales y más resistentes. Entonces Abraham habitaba ahí y Lot, dice, poco a poco fue corriendo sus tiendas, acercándose a Sodoma, el lugar. Sodoma representa el mundo, ¿sí? Se dejó llevar por el deseo natural humano, decisiones por emociones no maduradas en oración, y eso sucedió poco a poco, porque Abraham le había dado la libertad de escoger, y por eso aquí es la importancia que nosotros tenemos que orar. Nuestras decisiones deben ser maduradas en oración. Cuando sentimos algo, no de una vez no vamos a hacerlo, vamos a orar, ¿sí? Si es una decisión urgente que tienes que tomar, aún así dice la Biblia que cuando el rey le dijo a Nehemías, ¿por qué estás triste? Y Nehemías se asusta porque eso le podía acarrear la muerte, que el copero del rey estuviera triste, porque podría significar que había algún complot, alguna situación contra el rey. Y el rey solo por sospecha lo podía mandar liquidar. Y dice la palabra que Nehemías hace una oración, corta oración, y luego habla con el rey y Dios le da el respaldo. Pero la mayoría de veces nosotros tenemos tiempo para orar al respecto. Pues cuando Abraham le dice a Lot que toma la decisión de escoger, Lot no va a orar, no le dice espérame tío, quiero orar al respecto, sino de una vez, uy no, pues si aquí me dio la oportunidad, yo voy a coger la mejor tierra. Y se fue con la mejor tierra. Pero Abraham tenía la fe en Dios. Entonces, poner las tiendas como Lot hasta llegar a Sodoma representa como nuestras elecciones diarias pueden llevarnos gradualmente hacia lugares peligrosos, alejándonos de nuestro Dios. Eso representa. Poco a poco, no sucede de un momento a otro, ¿sí? No, hay toda una historia atrás. Se vienen haciendo concesiones, y hasta que pasa lo que le pasó a Lot, aceptar pequeñas concesiones, lectura de libros, películas, series, quedarse uno mirando Netflix, el lugar, y luego no hay tiempo para orar porque el tiempo se lo lleva Netflix, el tiempo se lo llevan las redes sociales,
se distrae uno, está leyendo otros libros, otras cosas, se despista uno, pierde tiempo en muchas cosas y luego no hay tiempo para orar, no hay tiempo para Dios. Cuando se van haciendo estas concesiones, entonces es como ir poniendo las tiendas acercándose a Sodoma, ¿sí? Relacionarnos de manera cercana con personas que no aman a Dios, ¿sí? Ahí es cuando nos relacionamos. Bueno, aquí tiene que ver si las relaciones más cercanas con personas que no aman a Dios. Ahí estamos corriendo peligros porque eso nos va a influenciar. Y nosotros tenemos que influenciar a la gente, pero cuando nosotros permitimos, ¿cierto?, por alguna necesidad nuestra, que otras personas empiecen a influenciarnos de manera muy cercana, entonces ahí las tiendas se van poniendo poco a poco hasta Sodoma. Eso es lo que representa. Cuando ponemos nuestra carrera o ambiciones personales por encima de nuestra relación con Dios, la falta de oración, la negligencia en la lectura de la Biblia, la codicia, ignorar o minimizar el pecado en nuestras vidas, eso puede conducirnos a una espiral descendente. Debemos ser conscientes y arrepentirnos cuando miramos que nos estamos desviando, ¿sí? Conscientes, miramos que nos estamos desviando. Por eso dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿cierto? El devocional pasado hablamos también acerca del tema cuando todo va bien. A veces cuando todo está bien, hay buenos ingresos, todo está bien, uno puede descuidarse espiritualmente, de tal manera que ahí comienza un peligro de alejarse de Dios. Nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad. Por eso Pablo dijo: en todo estoy acostumbrado a tener abundancia como a estar bajo necesidad. Dice el apóstol Pablo: pero yo soy fiel a Dios cuando hay abundancia y cuando hay necesidad, siempre firme con mi Dios. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, la pereza espiritual, la falta de firmeza en dar a Dios el primer lugar antes que al sueño, el entretenimiento o el trabajo, es ir poniendo nuestras tiendas hasta Sodoma. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la pereza, cuando nos ahoga, la Biblia habla de los placeres de la vida. La semilla que cayó entre espinos fue ahogada por los espinos, por la maleza, y no dio fruto. Y representa a la persona que ha creído, tiene gozo, recibe la palabra, disfruta la bendición de Dios, pero luego los afanes de la vida, el trabajo, las responsabilidades, pero también los placeres, dice que las riquezas. Entonces Dios nos da cosas, y ya por esas cosas que nos da Dios, entonces ya nos ocupamos y no nos congregamos, no buscamos a Dios. Todo eso indica ir poniendo las tiendas, como lo hizo Lot, hasta llegar a Sodoma. Lot nos muestra cómo perder la guerra, pero Abraham nos enseña cómo ganarla. Así que hoy quiero hablarles sobre cómo Abraham ganó la guerra, porque en Génesis 14, el verso 14 dice: cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Impresionante, ¿cierto? Nos muestra que Abraham era muy poderoso, pero nos muestra que además Abraham, que era un hombre de paz, pacificador, que le dijo a su sobrino Lot: no tenemos por qué pelear, porque somos hermanos. Escoge tú la tierra, si tú vas allá, pues yo escojo al otro lado. Un hombre pacificador. Lo vemos a Abraham como un hombre que siempre buscaba la paz, pero se preparó para la guerra. Mira,
había preparado hombres, más de 300 hombres nacidos en su casa, los tenía bien preparaditos. Entonces nos damos cuenta también que Abraham, el patriarca, era un hombre muy rico, ¿sí? Para que tenga toda esta gente, Abraham, y no era un extorsionista que sostenía a su gente extorsionando a los demás, no. Abraham era un hombre trabajador, trabajaba la tierra, tenía ganado. Dice que el Señor lo bendijo tanto, tenía muchísimo ganado y tenía oro y plata, metales preciosos. Y su sobrino también era muy rico, pero se fue a Sodoma y allí, por apartarse del Señor, ¿qué pasó? Vinieron los reyes, el rey de Babilonia, los otros reyes, y por estar él allí también llevó del bulto, como dice popularmente, ¿cierto? También se lo llevaron cautivo a él y a todas sus riquezas, todo su ganado. Lo que nos indica que Dios nos da, Dios nos ha bendecido, pero que cuando nosotros no le damos la gloria a Dios y tomamos malas decisiones, se puede perder todo se puede perder. Por eso siempre debemos darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es nuestro proveedor. Amén. Entonces, tremendo lo que dice sobre Abraham. Y Abraham fue allá y les cayó de sorpresa, de noche. Ahora imagínese usted, 4 reyes poderosos que vencieron a 5 reyes, entre los cuales estaba Sodoma y Gomorra, pues tenían todo un ejército preparado, muchísima más gente que la que tenía Abraham. ¿Cómo es que Abraham es tan valiente de ir a enfrentarlos? La fe de Abraham, por eso es llamado el padre de la fe. Y va y los enfrenta, y va y les cae de noche. Yo creo que ellos dijeron, ya vencimos a toda la oposición que había. ¿Quién nos puede hacer oposición? Sí, ellos bajaron la guardia, porque dijeron, ya no hay nadie. Mira, antes de conquistar a Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades, ya habían conquistado toda la demás tierra. Así que esta gente claramente pudo haber dicho, ¿quién nos va a perseguir? Nadie. Ahora, ¿quién se va a atrever a hacerlo viendo nuestro gran poder? Así que estaban descuidados y les cae Abraham de noche con su gente y del susto tremendo la gente huyó, todos huyeron y Abraham recuperó todas las riquezas que se habían llevado. Recuperó a su sobrino Lot y recuperó todas las riquezas. Esto es una enseñanza muy grande para nosotros como cristianos, ¿sí? O sea, si el enemigo te ha robado algo, tú tienes el poder a través de la fe de recuperar lo que el maligno te robó. Amén. En el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos con fe y en oración. No te sientas derrotada o derrotado. Solo tienes que confiar, tener fe en Dios. Eso sí, te digo, no te levantes en tus fuerzas. Levántate con las fuerzas de Dios. No es en nuestro orgullo. Dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a levantarnos. La Biblia habla también que el rey David no era rey todavía, se fue a un lugar y vinieron los Amalek y tomaron a sus familias, sus mujeres, sus hijos, quemaron la ciudad y se los llevaron cautivos y toda la gente lloró hasta que les faltó las fuerzas. Pero David, valiente, también dice, se levantó, se fortaleció en Dios, consultó a Dios y el Señor le dijo, ve, persíguelos, porque vas a rescatar a tu familia, a las familias y todo lo que te robaron. Amén. Tenemos que tener fe, tenemos que levantarnos. El enemigo está derrotado. Nosotros tenemos el poder en Cristo. ¿Sabe cómo nosotros nos levantamos con poder? Cuando nos humillamos delante del Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos perdón por nuestras fallas y nos levantamos en fe. Pero Satanás
no va a destruir, no se va a robar nuestros hogares, no va a destruir a nuestros hijos, el maligno no va a salirse con las suyas. Abraham es un ejemplo, amén, un ejemplo de fe. Lot fue llevado, pero mira, yo quiero ver que veamos 3 cosas que hizo Abraham acá y que nos enseñan cómo pelear nuestras batallas en la vida. La primera es acción. Abraham movilizó a su gente. Acción, es la primera. Cuando Abraham supo que su sobrino se lo habían llevado, no se quedó diciendo, pero es que yo sí le dije, pero es que aquello. No, era su sobrino, como su hijo, ¿cierto? Y Abraham se moviliza a más de 300 hombres que él había entrenado. Se movilizó Abraham. Y la movilización personal implica enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de que Abraham se movilizó hoy a nuestros retos, a la guerra que enfrentamos cada día? ¿Cómo lo aplicamos? Pues que nosotros también tenemos que enfrentar nuestros desafíos en lugar de evitarlos. Cuando uno evita algo que hay que enfrentarlo, sí hay cosas que debemos evitarlas, claro, ¿sí? Pero hay cosas que tenemos que enfrentarlas, porque si no las enfrentamos, nos van a derrotar. Así que enfrentar los problemas nos permite aprender y crecer. Entonces, cuando nosotros enfrentamos los problemas, tal vez haya lucha, haya batalla, haya dificultad, pero eso nos va a permitir aprender y crecer. Pero estamos activos, no estamos pasivos, ¿cierto? La inacción, por otro lado, puede generar inseguridad y perpetuar el ciclo de miedos e inseguridades. Miedos, inseguridad. Cuando no, me da miedo, tengo que hacer algo, tengo que hablar con mi hijo, tengo que hablar este asunto, pero es que me da miedo porque es que de pronto el problema se agranda, ¿cierto? De pronto mi hijo se va de la casa, mi hija se va de la casa, ¿cierto? No, hay que tomar acción y Abraham nos enseña y lo hace. Entonces, la acción personal y la movilización nos empoderan para enfrentar problemas, superar dificultades y avanzar hacia nuestras metas. Así es como nos empoderamos. Oramos y tomamos acción. Abraham era un hombre de altar. ¿Sí recuerdan que hablamos de que Abraham era un hombre de altar? Era un hombre que oraba. Cuando el diablo lo ataca y se lleva a su hijo, eso es Lot como un hijo, Abraham dice, no, diablo, no te vas a llevar. No, rey de Babilonia, no te vas a llevar a Lot, a mi pariente. Y se levanta. Entonces así nosotros también podemos levantarnos, tomar acción. No me puedo quedar pasivo, llorando, lamentándome. Ay, no, es que la vida es muy difícil, ay, qué terrible. No, uno tiene que orar y actuar. ¿Sí? ¿Cómo actuamos? No podemos, mira, cuando uno se queda pasivo ante las cosas de la vida, problemas. Por ejemplo, ¿dónde están las llaves? Vea, les voy a dar un ejemplo de lo más cotidiano de la vida. ¿Dónde está la cinta adhesiva? ¿Dónde están las tijeras? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Asignar un lugar para cada cosa. Acción. Pero siempre que vas a buscar las llaves, ay, no, que las llaves, ¿dónde están las llaves? Pero ¿qué hice? Perdió las llaves, no, pero ¿dónde está? Y pierda tiempo con las llaves y luego no, que tocó traer un cerrajero y pierda plata y las llaves, ¿dónde? Pero, ¿cierto? Bueno, eso es algo muy sencillo en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la acción? Siempre deje las cosas en su lugar. Pero usted dice, no está concentrado y ¡pum!, la dejó por ahí en cualquier parte. Las cogieron los niños, nosotros que tenemos 2 niños pequeñitos, ¿cierto? ¿Quién sabe dónde metieron las llaves? Pero usted como adulto sabe dónde puedo dejar las llaves, allá en un lugar tal vez donde no las puedan coger. Hay un lugar, y eso nos evitaría muchos problemas. Pero si uno no está concentrado, dejó las cosas en cualquier lugar y después pierde tiempo con eso, hay desorden, y esto se aplica a todas las demás áreas de la vida,
¿sí? Y hay desorden, pero hay una acción sencilla. Y la acción sencilla es: vamos a dejar las cosas en su lugar. No vamos a perder tiempo, no vamos a estar estresados, que dónde está y pierda tiempo buscando, ¿cierto? Esa es una acción. Y esto es en lo sencillo. Y si está dedicando más tiempo del indicado a su trabajo, a su hobby personal y su relación de pareja se está deteriorando por falta de tiempo, ¿cuál es la acción que tienes que tomar? Acción. ¿Sí? No, mi trabajo no se puede llevar el tiempo sagrado de mi familia, de mi cónyuge para compartir. ¿Cierto? El hobby, el fútbol no puede ser más importante que mi hogar, mi casa. Ahorita que estamos en tiempo de fútbol, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la acción? Aparte tiempo de calidad para su relación de pareja. Acción. Pero si sigues con lo mismo, va a llegar a un punto en que las consecuencias van a ser delicadas. ¿Cuál es la acción? Aparte tiempo de calidad para sus hijos, aparte tiempo de calidad para su relación de pareja, tiempo de calidad. Cuide lo que Dios te dio. Hay que tomar acción. Si ve que sus hijos están presentando señales de alarma que le indiquen malas amistades o señal de algún comportamiento que puede ser peligroso, hay que tomar acción. Háblele sobre el asunto con normas claras. Lea sobre cuál es el problema, documéntese, lea, busque, infórmese. ¿Cómo manejamos este asunto? ¿Cierto? Busque consejo, ayuda espiritual, ore, ayune. Pero si dice, ay no, es que si ayuno me da hambre, si oro, no, eso tal vez yo me pongo a orar y pudiera más bien estar haciendo otra cosa. Eso es incredulidad. ¿Sí? O me voy a poner a orar y, ay no, es más chévere seguir viendo la serie, ¿cierto? Voy a seguir viendo la serie. Entonces, hay que tomar acción. Si vemos esas cosas en nuestros hijos, vamos a mirar qué hacemos, ¿sí? Vamos a orar, vamos a dar la batalla, pero no le vamos a entregar a nuestros hijos así, al mundo. Una acción clara cuando los hijos son pequeños es: no permita que la televisión y las redes sociales, el internet, adoctrinen a sus hijos, porque las redes sociales están ideologizadas y ellas están metiendo una ideología. Si usted en su casa permite que sus niños, para que tal vez no molesten, tome el celular, coja el celular, hágale, vea, usted le está delegando una cosa. Lo más importante se lo está delegando a otros que le van a llenar la mente a sus hijos de todas esas ideologías contrarias a Dios. Hay que tomar acción, busque ayuda. ¿Cómo hago? Mira, el uso de estos dispositivos, redes sociales, es una cosa tremenda. Hay investigaciones que dicen que los jóvenes ahora, los muchachos, que debieran ser más inteligentes, porque las mediciones que se han hecho es que han sido más inteligentes las nuevas generaciones, pero la última no es más inteligente que sus padres. Está entorpecida por las pantallas, por las redes sociales, que se roban el tiempo, que les vuelven ansiosos a los niños. Hay que tomar acción, busque ayuda, busque consejo. Sí, y no permita que se lleven a su lot, no permita que se lleven a sus hijos. Estamos en una guerra, hay que tomar acción, hay que orar, hay que buscar a Dios. La oración es poderosa. No se quede llorando y esperando a que las cosas se arreglen solas. Ay, no, se va a arreglar solo, ay, ya va a pasar eso. No. Tenemos que tomar acción. Si sus finanzas están naufragando, haga lo que tiene que hacer. Si no sabe, busque ayuda. Si no sabe manejar sus finanzas, busque ayuda. Déjese ayudar. ¿Sí? Porque no todos nacimos aprendidos. Cómo manejar bien el dinero, las finanzas.
Siempre hay que orar para recibir la dirección de Dios en todas las cosas. ¿Cómo hago inversiones? ¿Cómo voy a hacer para que mis emociones no me jueguen mal y luego estoy sacándole brillo a la tarjeta de crédito y mande a todas las cuotas que pueda y uno está, mejor dicho, y cuando se da cuenta no hay con qué pagar las cuentas, el negocio va para abajo, ¿sí? Hay que buscar ayuda. Entonces, ¿qué nos enseña Abraham? Acción, no me puedo quedar pasivo ahí esperando que todo vaya de mal en peor, tengo que hacer algo. Amén. Abraham se movilizó cuando su sobrino fue llevado cautivo. Su vida espiritual, sí, mira, su vida espiritual es la fundamental. Si está mal, conságrese a Dios, porque cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, representa que primero tiene que la prosperidad empezar por lo espiritual, que es lo más importante, y de ahí se va a reflejar en las demás áreas de nuestra vida. Juan dice, deseo que seas prosperado en todo. Ahí incluye el área económica, incluye la salud, incluye la familia, pero el modelo es la prosperidad espiritual. Afírmese con Dios, tome decisiones. Si hay un parásito que le está robando el tiempo de la oración, el tiempo de congregarse, saque ese parásito. No permita que ese parásito le siga succionando la vida espiritual. Hay que tomar decisiones. Se puede. En Santiago capítulo 1, el versículo 6, dice: una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Uy, tremendo lo que dice Santiago. Tremendo. Verso 8: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La inestabilidad espiritual, la inestabilidad, nuestra consistencia, si no somos firmes y perseverantes, si una vez sí, otra vez no, pues lo tremendo es, dice que esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y Dios me guarde, Señor, porque yo espero mucho del Señor. Amén. Entonces, segundo, es lo primero que hace Abraham: movilizarse, acción. Toma acción, no es pasivo. Que se le robaron a su ay, pobrecito, mi querido Lot, se lo llevaron, pobrecito. No, Abraham es un valiente y se levanta, ¿sí? Entonces, lo segundo que hace es que se prepara. Entonces, a ver, contextualicémonos. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras guerras? Acción. Primero, acción. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham no es un pasivo que se deja robar todo con la excusa de que no, es que los otros me quitan. Vea, Abraham pudo haberse quedado diciendo: sí, ve, estos capitalistas inmundos, cómo se llevaron a mi sobrino, cómo se robaron, cómo se llevaron todos. ¿Se quedó Abraham así? No, Abraham se levanta para hacer la guerra, porque eso de la excusa de echarle la culpa a los demás es un asunto que no nos deja actuar. ¿Por qué? Porque la culpa la tienen otros. Entonces yo no hago nada, no, que la culpa es de otros. Pero cuando yo no estoy echándole la culpa a otros, sino no, yo soy el que tengo que actuar. Entonces me levanto, ¿cierto? Entonces, lo segundo que hace es preparación. Su gente había sido adiestrada. Abraham era de paz, pero él no estaba dormido en los laureles. Él sabía, en algún momento no se levante por ahí, los malos aquí se van a quedar con lo que es mío. No, él preparó, además porque en ese tiempo era así. Hoy es diferente. Hoy, cierto, no es que nosotros vamos a prepararnos con la escopeta por ahí a ver, o vamos a mirar cómo vamos a pelear. No, hoy no es así. Pero en el tiempo de Abraham así era. La gente se defendía de esa manera, cierto. Hoy los cristianos sabemos que hay unas leyes, que hay un orden social, ¿cierto? Y este tipo de cosas, y que hay otras formas con las cuales nosotros podemos protegernos. Dios es el que nos protege. Amén. Pero Abraham preparó a toda su gente. Eso representa: prepárese para lo que vendrá. Prepárese porque la guerra siempre nos vendrá. El enemigo te presentará guerra en tu hogar. El diablo querrá destruir tu hogar.
querrá llevarte a tus hijos, querrá destruir tu economía. El maligno querrá destruir tu paz, porque él vino para matar, para robar y para destruir. Prepárese, no puedes estar dormido, porque si uno se duerme pasivamente pensando que todo estará bien, 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 no, hay momentos, bueno, sí, todo estará bien en el sentido de que el Dios nos da la victoria, pero hay momentos difíciles. Entonces, dice, Abraham era un hombre de paz. Proverbios 22:3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Prepárese para su vejez, prepare su economía, prepárese en su vida espiritual, porque vendrán tentaciones y ataques. Prepárese en su hogar, en su familia, prepare a sus hijos. O sea una persona que está viendo perspectiva, está proyectándose. Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que eso le dijo Dios a Pedro, el Señor Jesús a Pedro: Pedro, oren. Satanás ha pedido para zarandearlos. Pedro: no, Señor, yo iré, Padre, hasta la muerte, Señor Jesús, contigo. Y cuando el Señor le dice oren, no, Pedro tenía mucho sueño. ¿Sí? Y cuando viene la situación, ahí cayó Pedro, negó al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que prepararnos, porque se nos va a venir una guerra a todos en lo personal. Todos vamos a ser zarandeados. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados cuando eso venga? ¿O el enemigo fácilmente va a llevarse el botín? Bueno, entonces eso es lo segundo que hace Abraham. ¿Qué es lo primero? Acción. ¿Qué es lo segundo? Preparación. Prepárese, porque no todas las veces, miren, es también en la economía. Cuando usted tiene solvencia económica, no se la gaste toda. Por favor, empiece a ahorrar, a invertir, empiece a mirar, porque pueden llegar el tiempo de las vacas flacas. Y una empresa se puede sostener, ¿por qué? Porque en el tiempo donde hubo abundancia, se hizo inversión y hay dinero, hay de reserva para sostenerla en el tiempo difícil. Pero si uno no se preparó y dice, no, esto va bueno y esto va a ser mejor, entonces, pero resulta que vienen tiempos de vacas flacas. Y eso también en las finanzas personales. Prepárese. Abraham nos enseña eso en la vida espiritual, lo más importante. Y para terminar, estrategia. Dice que Abraham dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. Estrategia. La estrategia es muy importante. Sea un estratega, analice las cosas. Ora y busque a Dios, pero sea una persona estratega en la guerra. Hay que comprender nuestras fortalezas y debilidades. Mire cuál es por eso hay una matriz FODA. No joda, sino FODA. O DOFA, la matriz DOFA, ¿cierto? Y ahí se analizan cuáles son las capacidades, las oportunidades, las amenazas. Hágalo en su vida personal también. Hay que mirar cuáles son nuestras fortalezas, ¿sí? Y nuestras debilidades también, así como las de nuestros oponentes. ¿Cuáles son nuestros oponentes? Ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hacemos esto, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos. Nuestros enemigos son el diablo, nuestra naturaleza pecaminosa, y el mundo, entendido como el sistema contrario a Dios. Toda la cultura, el sistema social contrario a Dios. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, como en el tiempo de Abraham también, sino ahora nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Su lucha no es contra su esposa, no es contra su esposo. Su lucha no es contra ese compañero de trabajo. Por eso ya nosotros no peleamos de esa manera. Hay una guerra espiritual. Hay unos demonios que quieren ponernos en rencilla y en pelea en el hogar, que quieren robarnos la paz del hogar. ¿Sí? Pues ahí es. Entonces, ¿cuáles son nuestros enemigos? El diablo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro propio orgullo, cuando somos tentados a la envidia, ¿cierto? Toda esa naturaleza pecaminosa que quiere no ir a la iglesia, sino ir al mundo, no ir a la oración, sino ir a Netflix, no ir a buscar, a servir al Señor, sino irme de paseo, mejor ir a hacer otras cosas, ¿cierto?
Dice la palabra que en los tiempos, que cuando venga el Señor Jesús será como en los tiempos de Noé, que la gente estaba casándose, dándose en casamiento, comprando, negociando. ¿Eso es malo? No. Pero cuando eso suplanta, ocupa el lugar de lo que debo hacer para Dios, entonces sí es malo. Se convierte en algo malo. Y eso era lo que hacían. Mientras Noé construía el arca, la otra gente estaba dada a los placeres. Entonces es lo que tenemos que hacer, porque el diablo está ahí. Nuestra naturaleza pecaminosa y el mundo, 3 enemigos que enfrentamos como cristianos, ¿sí? Debemos conocerlos, eso es estrategia, conocerlos bien para saber cómo nos van a atacar. ¿Y cómo aprendemos? La Biblia nos enseña quién es el diablo. La Biblia nos enseña cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. No, miren, más que la psicología hoy no conoce tanto al ser humano como lo conoce Dios. Dios nos conoce bien. Amén. Y a veces algunos psicólogos o algunos sociólogos, bueno, algunos científicos quieren decir, no, que ellos conocen tanto. Nada conocen. Dios es el que sabe cómo es que funcionamos los seres humanos, ¿sí? Entonces, la estrategia militar también destaca la necesidad de espionaje. Estamos hablando de guerra, ¿cierto? Tú tienes que hacer espionaje. Haz espionaje, recopilación de información sobre su rival. ¿Cómo me va a atacar el diablo? ¿Cómo me va a atacar? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo me ataca el mundo? ¿Cómo el mundo se quiere robar a mis hijos? ¿Cierto? ¿Cómo quieren ideologizar a mis hijos? Las redes sociales. Y yo estoy dormido en los laureles, ¿cierto? ¿Cómo es mi naturaleza pecaminosa? Tengo que conocer. Y la estrategia militar entonces es estudiar al rival. Esto se traduce en la vida cotidiana como la importancia de investigar y comprender a nuestros enemigos. La Biblia es el mayor conocimiento. Primera de Pedro 5:8, el mayor conocimiento para esto, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Al acecho como león rugiente. ¿Qué dice el Señor? Estén alerta. No uno dormido, por ahí descuidado, que no ora, que no le sirve al Señor, que no busca a Dios. Ojo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y alguno dirá, ay no, pastor, no diga eso porque me pone ansioso. Yo quiero es que me vengan promesas del Señor. Y entonces resulta que la gente hoy busca a los predicadores que hablen positivamente y bonito y chévere. Venga que... Pero mira, yo no, mi interés nunca es ponerle ansioso. No, es que tengamos cuidado. Porque muchas veces uno, por no poner ansiosa a la gente, en algún momento, como que la gente se despierte, les llega el momento difícil. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, por no decirle a las personas, como pastores. Entonces, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Se le quiere llevar a su esposa, ojo. Se le quiere llevar a su marido, ojo. Se le quiere llevar a sus hijos, ojo. ¿Usted le va a permitir eso? Alerta, dice el Señor. Se le quiere robar su economía, le quiere destruir su negocio, le quiere robar su trabajo, ojo. Pero no esté ahí, que Señor, ¿qué hago? No, sino pilas, conózcalo, ore al Señor, valiente, porque usted está preparado. Amén. Preparado. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Que Satanás no se aproveche de nosotros. Es esto, ¿sí? El resultado fue que Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados con esta estrategia, acción, preparación, estrategia que nos enseña Abraham. Recuperó todo, recuperó a su sobrino Lot, recuperó su economía. Y ya el martes vamos a continuar con el estudio de la palabra. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Pero Abraham rescató a Lot, ¿y sabe qué pasó? Increíblemente Lot, siendo creyente, se volvió a vivir a Sodoma otra vez.
Abraham lo rescató, lo sacó de allá, le rescató sus bienes que le robó el diablo. Y Lot volvió a vivir en Sodoma. ¿Sabe por qué? Porque después, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, al poco tiempo, eso fue un poco tiempo después, Lot estaba otra vez allá en Sodoma. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo uno como creyente no está piloso, no está cuidando su vida espiritual? Y allá sí, ya se le destruyó todo, porque Dios destruyó todo. Ya Abraham no le pudo rescatar las riquezas a Lot. Era muy rico Lot, pero vino la destrucción, y la misericordia de Dios fue que Dios mandó un ángel para sacar a Lot de allá de Sodoma, y allá se quedaron todas las ovejitas, se quedó toda la riqueza, se quedó toda esa vida bonita de riqueza, de comodidad, de prosperidad, de ganar dinero. Y la esposa de Lot tenía el corazón allá, y Dios, el ángel le decía, vamos que viene destrucción, pero su corazón estaba allá. Volteó a ver y se quedó convertido en una estatua de sal, dice la Biblia, cuando nuestro corazón está allá. Y Lot volvió a Sodoma. Lot representa a aquellos que, a pesar de haber experimentado la liberación y la gracia de Dios, aún eligen volver a sus antiguas formas de vida, a pesar de los peligros espirituales que eso conlleva. ¿Sí? Dios es tan bueno y Dios quiere bendecirnos, pero mira, cuando uno insiste en tener su corazón en el mundo, en tener su mirada allá, se puede perder todo. Pero quiero centrarme en cómo ganar la batalla. ¿Qué hizo Abraham? Acción. ¿Qué más? Preparación y estrategia. Mírelo, prepárese, cuide su vida espiritual, ore, busque al Señor, no descuide su familia, siempre el primer lugar a Dios. Todo estará bien. Cuando el diablo venga a robarlo, ¿sabe qué va a pasar? Antes saldrá trasquilado, y Dios te va a prosperar más y te va a bendecir. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, gracias por la palabra, Dios, por el estudio de la Biblia, Señor, que estamos haciendo. Tenemos el menú completo, Señor, todo. Gracias, Dios mío. Alabado es tu nombre, maravilloso, Señor. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, perdóname si he sido como Lot. Dios mío, ten misericordia de mí. Porque Lot era un cristiano, era un creyente. Lot era un creyente, era justo. Pero Lot volvió a Sodoma. Y tal vez nosotros a veces tenemos nuestro corazón allá, aunque estamos en la iglesia. De alguna manera, dígale, Señor, ayúdame, perdóname. Señor, ayúdame a ser un cristiano de verdad, a orar, a buscarte, Señor. Porque la guerra vendrá la guerra en los diferentes aspectos de mi vida, Señor. Yo quiero estar preparado para que eso no me tome por sorpresa. Cuando la guerra vino, Abraham estaba preparado. Y Abraham aumentó sus riquezas, y Abraham fue bendecido, y Abraham rescató a su sobrino. Dígale, Señor, yo quiero ser un cristiano valiente. Satanás no se va a llevar a mis hijos, no va a destruir mi hogar, no va a destruir mi economía, porque yo te busco, Señor. Tú eres el que me proteges, mi Señor. Tú eres el Dios que me provees, tú eres el Dios que me consuelas. Alabe al Señor, dígale, Señor, yo quiero ser una persona que busca tu palabra con firmeza, que busca tu verdad, Señor. Yo quiero ser, Padre Santo, una persona que te ama, Señor. Hable con el Señor y dile, Señor, que mis ojos no estén puestos en el mundo, Señor, que mis ojos estén puestos en ti, Señor.